aplicación de una sonda Foley de 3 lúmenes y la medición de presión intraabdominal. Un tema muy interesante. Un poco de, vamos a hablar de este pequeño, no es pequeño, es un problema un poco complejo, el síndrome compartimental abdominal. Síndrome compartimental, ¿qué hablamos de un síndrome compartimental? Puede ser como un secuestro o, digamos, una localización de un contenido que genere una presión en una zona y que ésta no permita el funcionamiento del contorno donde esté afectando. En este caso, si hablamos de la parte abdominal, vemos qué órganos pueden estar afectados. Casi el principal o el que está más en un contorno es la parte digestiva, la parte del hígado, ¿no? Vemos también la parte vascular, como la parte aórtica, y el que también repercute es la parte respiratoria. ¿Y qué no decir la parte de la presión cerebral, ¿no? La presión intracerebral también, porque esta presión aumenta justamente o repercute en la presión intracerebral. En consecuencia, es la consecuencia fisiológica de un aumento de la presión intraabdominal mayor de 20 milímetros de mercurio. Cuando supera este valor, aquí ya estamos hablando de milímetros de mercurio, ¿no? En caso de niveles, digamos, pulmonares, casi vamos a hablar en centímetros de agua, pero a nivel interno vascular que no sea pulmonar, vamos a hablar de milímetros de mercurio. Cuando supera justamente, ¿no?, este valor de 20 milímetros de mercurio, ya vemos una connotación patológica a nivel abdominal. Compromete, como les mencioné, el retorno venoso propiamente en el corazón y en la expansión pulmonar, y también órganos blandos como el hígado. El síndrome compartimental se puede clasificar en primario debido al edema de órganos, pancreatitis, acumulación de líquido intraabdominal o retroperitoneal. Secundario debido a una sepsis, a una resucitación con fluidos excesiva, también quemaduras abdominales circunferenciales. Crónicas debido a una citis de larga data, masa intraabdominal, síndrome de Mainz, diálisis peritoneal. Y recurrente, desarrollo de síndrome compartimental agudo luego de un tratamiento previo o quirúrgico también, ¿no? El diagnóstico se expresa con un bajo gasto cardíaco, presencia en oliguria, inclusive de una acidosis metabólica. El síndrome compartimental suele pasar por desapercibido porque gradualmente va siendo acumulado el líquido, no de una forma así rápida, sino gradualmente, aunque la parte clínica sí se ve evidenciado por aumento digamos, del volumen de los miembros inferiores, en lo que respecta inclusive a falta de sensación de aire, digamos, inclusive distensión abdominal leve, ¿no? Yo recientemente, hace el mes de diciembre o noviembre, he tenido un paciente cercano que ha tenido este problema y lo he visto evidenciado cómo desarrollaba esta patología, ¿no? Y bueno, pues el tratamiento al final fue que se le hizo una paracentesis, que también un poco vamos a hablar aquí. El diagnóstico requiere de un alto índice de sospecha sobre todos los pacientes en enfermedades subyacentes, o sea que pacientes ya que tenga una isquemia a nivel intestinal o que requiere una vigorosa reanimación con fluido, en el caso de pacientes con pancreatitis, sepsis o quemaduras. El examen físico tiene una sensibilidad para el diagnóstico, tiene poca sensibilidad para el diagnóstico, ¿no? Aquí, bueno, voy a tomar el ejemplo del pariente. Tenía un poco apetito, ¿no? Se le hinchaba mucho las piernas, siempre estaba casi sentado, cogiéndose el abdomen, refería cansancio, ya no subía las escalinatas gradualmente como lo hacía antes, entonces gradualmente se evidenciaba ello. Las imágenes ayudan a revelar la causa subyacente, como el caso de edema de oasitis, o las consecuencias, como el caso de diafragmas elevados, venas cavas inferiores aplanadas, enlace intestinal, entre otros. Evaluar bueno, respecto al tratamiento de esta patología, es pues evacuar el contenido intraluminal, o sea, del líquido, digamos, que está justamente bañando todo este contenido abdominal, o sea, todos estos órganos blandos.
La evacuación del contenido del intestinal reduciría la presión intraabdominal gradualmente o en ese momento, pero no es la solución en sí del problema. También esto podría conllevar a una gastroparesia, una ilia o pseudoobstrucción colónica. Son causas más comunes o que se podrían relacionar entre ellas, sobre todo en pacientes posoperados. Para ello se coloca pues una sonda nasogástrica de débito para descomprimir el estómago, porque a veces se siente que haya un acúmulo de gases, el paciente no come, se distiende, ¿no? Detener la alimentación enteral, considerar agentes procinéticos como la metoclopramida, instalación de enemas o descompresivos de descompresión endoscópica. Evacuar lesiones ocupantes del espacio. En el caso de que estos pacientes, la mayoría tienen, digamos, una retención justamente de líquido, ¿no? El drenaje de líquido intraabdominal puede reducirse por medio de la reducción de la presión intraabdominal, que se hacía buscar ascitis, sangre o abscesos que puedan contribuir, considerar el drenaje guiado por un eco en el pie de la cama y buscar lesiones grandes o loculadas que pueden requerir de cirugía. En este caso, miren, se colocó un drenaje eh, temporal donde se permitía justamente el drenaje de líquido de gran cantidad o por medio de una paracentesis, como se está viendo en ese imagen. Al realizar digamos, este descarte, justamente ayudaría a mejorar la compliance o la distensibilidad, el funcionamiento, ¿no? de la pared abdominal, que suele modificarse por el aumento del tono muscular, sobre todo por el dolor o la ansiedad. O sea, la presencia ya de solo líquido ahí en la zona abdominal repercutía, ¿no? en digamos, en el acomodamiento de los órganos y del paciente a ciertas posturas, ¿no? Entonces, cuando el paciente se siente, o sea, regularmente este tipo de pacientes no quieren caminar, siempre toman una postura casi semi-sentada, una posición semi-Fowler para evitar alguna presión adicional, ya que inclusive echados, si echados en cama, una posición cúbito, el cúbito no tolera. Entonces, en una posición casi semi-Fowler, sí al menos llegaban a tener esa buena distensibilidad, esa buena compliance, como se menciona ahí. Optimizar el balance hídrico, el sobrecarga de volumen exacerba el edema intestinal y la pared abdominal y causa acumulación de líquido abdominal. Para ello se hace disminución de fluido intravascular y evitar la animación excesiva. Se fuerza al paciente a que orine gran cantidad, ¿no? Según la tolerancia, claro que se podría dar. El objetivo era alcanzar un balance neutro o negativo, considerar una terapia de reemplazo renal en caso se esté en complicaciones. Algunos casos más extremos, la descompresión quirúrgica, en caso de una laparotomía, intervención temprana que puede mejorar el pronóstico, incluso el abdomen abierto y el síndrome de compartimental agudo puede repetirse. Algunos casos, si es que aún abre el abdomen, como les mencioné, el retirar el líquido no es en sí la solución, sino es un paliativo. Revisar los pérdidas insensibles, el monitoreo hemodinámico para mantener una presión arterial media y una presión de presión abdominal adecuada. Entonces, ya entrando un poco en el tema, ¿no? Es importante ver que ya los pacientes con una presión abdominal presente no es en sí la presión abdominal el problema, sino es justamente la repercusión de ciertos problemas subadyacentes, ya sean de origen digestivo, hepático o, o inclusive de origen oncológico en algunos casos, ¿no? Pero no necesariamente como en la imagen, no son que sí pueden generar, ¿no? Sí, sí, justamente estas modificaciones propias de uno, o sea, inclusive hacer insuflar nuestro abdomen, así como lo vemos aquí en la imagen, pueden generar una presión abdominal normal, ¿no? Ahora vamos a ver justamente algunos casos. ¿Qué es la presión intraabdominal? Es la presión dentro del abdomen que refleja la presión hacia afuera del contenido abdominal
y la presión hacia adentro de la pared abdominal. O sea, ¿qué es la pía? Es lo que se refleja de lo que está adentro, ¿no? Y en lo que está adentro, esa presión generada adentro, pero digamos controlada por todo el contorno abdominal. ¿No? Y nosotros lo vemos reflejado por la distensión abdominal. Y si lo vemos con esa distensión, justamente es porque el paciente internamente está generando una presión adicional. La presión intraabdominal se define, digamos, por una medida que en sí debería ser menor de 12 milímetros de mercurio. Y en algunos casos, por causas subyacentes, puede generarse un aumento de la misma. Estimaciones indirectas de la presión intraabdominal pueden obtenerse a través de mediciones de la vena cava inferior o de las presiones intragástricas o intrauterinas, ya sea por vía ecográfica, ¿no? Pero la presión intravesical es un método muy sencillo y mínimamente invasivo, aunque suele subestimar la verdadera presión intraabdominal, ya que se tomaría como referencia. ¿Y por qué? Porque lo que se genera como presión abdominal también repercute, como les mencionó, a ciertos órganos, pero la vejiga, ¿no? Se ve casi comprometida porque por la posición de gravedad que se podría generar justamente de esta acumulación de líquidos, siempre va a repercutir en la opresión de la vejiga y va a generar justamente un, un casi posible valor referencial de la presión intraabdominal. Vemos ahí un método por medio de la colocación de una sonda Foley en la vejiga, ¿no? Y la posterior medición con un equipo de transductor de presión invasiva, ¿no? Ahora vamos a especificar un poco de ellos. La presión intraabdominal es el resultado de la tensión presente en el abdomen y se puede incrementar ligeramente en algunos casos fisiológicos. Como les mencioné, nosotros, por ciertas circunstancias normales, como al poder realizar una maniobra de Valsalva, ¿no? Que podría inclusive exagerar de 45 a 60 centímetros de su valor normal, o sea, una presión generada por esta maniobra de Valsalva puede inclusive, mire, aumentar una presión de hasta 60. Y si esto lo vemos en un paciente neurocrítico, de hecho va a repercutir en la presión intracraneal. Una tos que sea la más fuerte o una tos productiva inclusive, mire, puede generar una presión abdominal hasta de un 80 centímetros. El vómito 60 y una defecación o la defecación propiamente dicha hasta 35 centímetros de agua. Ustedes lo pueden convertir esto multiplicando a 0,8 y ahí tendríamos el valor en milímetros de mercurio. Este es un valor referencial. Entonces, cada movimiento, cada postura, cada situación fisiológica genera una presión. Yo al hablar ahorita estoy generando una presión en mi abdomen, ¿no? Que si yo me lo mido o me estaría en un hospital y me diría, ¿no? Por medio de una sonda Foley, por ejemplo, y me tomaría el control, ahorita tendría que generar una cierta presión, no sé, sería 20, 30, de acuerdo a la intensidad que yo esté hablando, ¿no? Entonces vemos que los propios movimientos, situaciones generan ciertas presiones. Pero estamos hablando de una presión normal que no debe de superar los 12. En otras palabras, en una función de reposo, ¿no? Debe ser 12. Si es 20 por encima de ello en una función de reposo y que no tenga una situación normal, ya estaríamos hablando de una condición patológica. Por ende, en conclusión, para realizar las medidas, el paciente debe estar en una posición neutral, una posición de reposo, que no esté haciendo ningún tipo de actividad o de presión adicional. La presión de perfusión abdominal es pues justamente cuánto es la irrigación en relación a la presión que podría tener. En otras palabras, si hay una mayor presión que pueda generar el líquido o el tumor, ¿no? Puede este repercutir justamente en que se ve reflejado o tenga una repercusión en el flujo,
de sangre o irrigación a nivel de, de la parte abdominal. Eso lo llamamos como presión de perfusión abdominal, ¿no? La presión de perfusión abdominal debe ser mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. Menor a eso predeciría a una descompresión quirúrgica. O sea, el paciente posiblemente, ¿no? Podría, o sea, si tiene un valor mayor a ello, posiblemente haya una causa que genere mayor presión. Pero si es un menor valor, posiblemente pues el paciente tiene un abdomen abierto, ¿no? Porque no hay una presión de perfusión en general que genere una resistencia. Para ello, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre la presión arterial media y la presión intraabdominal. La presión arterial media debería estar en un promedio de 60 milímetros de mercurio que puede asegurar una perfusión de tisular adecuada, ¿no? En caso de una presión intraabdominal, ¿no? Lo normal, en una situación normal, de 0 a 5 milímetros de mercurio. Si ya el paciente inclusive ya tiene un proceso séptico, una infección urinaria, podría ser considerada de 5 a 7. Ya cuando el paciente presenta una presión intraabdominal mayor de 12, ya se cataloga de, digamos, de algún tipo de grado. De un grado 1 de 12 a 15, de 2 de 16 a 20 quirúrgicos ya a considerar, podría ser o con un tratamiento adicional, ¿no? Podría ser quizás de 21 a 25 o un PIA mayor de 25 que ya sería una situación, digamos, netamente de mayor riesgo, un grado 4. La presión intraabdominal. Métodos, podemos tener dos. Los métodos directos. Se utilizan aquí algún tipo de cánula mecánica o una aguja de amplio calibre y un catéter peritoneal, los cuales al poder insertarlo va a permitirnos que salga el contenido abdominal que ha podido ser localizado. ¿Cómo lo hacemos y dónde? Ubicamos el ombligo y la cresta ilíaca, dividimos en tres porciones, ¿no? Justamente en el inicio de la tercera porción inferior, ahí se realiza la punción de la paracentesis, lo que nosotros conocemos, ¿no? Indirectos pueden ser por medio ecográfico, mediante la presión venosa cava inferior, intragástrica, intracística, la presión intravesical o algunos registros de, digamos, de reportes de cavidades de, digamos, del recto o esófago, que son casi poco usuales, pero la medición de la presión intraabdominal por medio de la presión intravesical es un método muy común y fácil de usar y también mínimamente invasivo a diferencia del último que sí son recontramente invasivos. La PIA, por el método de la presión intravesical, es un procedimiento de elección mínimamente invasivo, como les decía, carece de efectos indeseables, de fácil aplicación, bajo costo, mínima manipulación y puede monitorizarse la PIA de una manera continua o intermitente y de alto grado de correlación con la presión intraabdominal en un rango de hasta 70 milímetros de mercurio. Para ello vamos a usar dos tipos de, digamos, de sondas, las de corta duración, que según protocolo institucional puede durar hasta 3 semanas, lo regularmente dura 7 días, ¿no? Pero si vemos condiciones del paciente o quizás circunstancias de no tener material, puede durar hasta 3 semanas las sondas normales, ¿no? Estas son sondas de látex, son flexibles, que tengan un balón o un balón de extremo distal que va a permitir justamente la insuflación y la permanencia de esta sonda. De estas pueden tener de 2 o 3 lúmenes. Las de 2 lúmenes, como les mencioné, pueden tener una duración de entre 7 días máximo. Se ha reportado casos hasta 3 semanas, pero lo ideal sería cambiar 7 días. La sonda de 3 lúmenes que tiene tres salidas. La primera, que va a servir de insuflación de la parte distal del balón. La segunda, que va a permitir evacuar el contenido de orina. Y el tercero, que va a permitir la entrada de la conexión
digamos, al control del líquido que va a tener la conexión a la conexión de la vejiga. Y sondas de largo plazo, como el caso de sonda siliconada o teflón, que van a durar hasta 2 a 3 semanas. Sea cual fuera la sonda de corto o largo plazo, tienen la misma utilidad y el mismo objetivo. Aquí vemos algunos ejemplos de sondas de calibre número 16, 18, ¿no? Que van a ser justamente usadas en adultos varones, ¿no? De 16, 18. En casos que haya estrechez de uretra, puede usar en calibres de 12 hasta 14. En calibre 18 en casos de sospecha de obstrucción y el 14 en jóvenes de cateterismo temporal y en niños de 5 hasta 12. Pero que tenga de 3 lúmenes es lo ideal, pero en algunos casos se tiene de 2 lúmenes, entonces hay que adecuarnos para poder realizar el procedimiento. La PIA por medio del método de presión intravesical por sonda de 2 o 3 lúmenes. Vemos, el objetivo es colocar la parte distal de la sonda de 2 o 3 lúmenes en la parte distal de la vejiga, inflando el globo, ¿no? Entonces, una vez inflado el globo, una de las conexiones me va a permitir que va a ser, digamos, la que va a permitir el inflado del globo propiamente dicho. Y la otra va a permitirme la salida de, del contenido de la vejiga a una sonda conectora, a una bolsa colectora. Pero si yo tengo uno de tercero, este me va a permitir justamente, ¿no? Tener el control adicional para que yo pueda hacer la medición específica de la presión intraabdominal. Pero si no tenemos de 3 de 2 también se puede adecuar. Quiero que ustedes visualicen cómo se ha adecuado, ¿no? Aquí vemos en la parte inferior de la imagen, vemos la sonda Follen, que esta es una sonda número 18. Vemos la que voy a marcar aquí, a ver, un ratito, que está con verde, miren aquí. Esta es la que me va a permitir la insuflación del globo en la parte distal de la vejiga del paciente. La que vemos con azul, la del medio, es la de mayor calibre y que justamente se va a adaptar a la conexión de una bolsa colectora. Y la que vemos de color rojita, aquí que estoy señalando, es la conexión que se va a colocar a la medición. En este caso se hizo con un set de línea de monitoreo con transductor, ¿no? Y se ha colocado a nivel casi de la cresta ilíaca. Miren aquí. Pero ¿qué hay cuando el paciente solamente tenga un lumen, tenga una zona de 2 lúmenes? Justamente la sonda de 2 lúmenes, una que sirve para colocar la insuflación del globo, que no la vemos aquí en la imagen, pero la otra que vemos aquí, se ha hecho casi una adaptación de la misma. Se han colocado 3 llaves, 3 llaves de triple vía, ¿no? Una donde se ha hecho una colocación, digamos, a la conexión, digamos, a lo que es la bolsa colectora. La otra que me va a permitir justamente hacer la salida para hacer la medición. Y la otra que me va a permitir hacer el llenado por aquí, la colocación del volumen de líquido que me va a permitir llenar antes de realizar la medición. Ahora lo vamos a ver un ejemplo posteriormente, para que ustedes diferencien cómo es de 2 y cómo es de 3. Posteriormente, si no se tuviese una medición con un monitor, como vemos aquí, que se va a realizar con la CDE del transductor de presión conectado a un monitor, se tendría que hacer una medición, ¿no? Se tendría que hacer una medición. ¿Y dónde se va a realizar la medición? Justamente a nivel de la cresta ilíaca, ¿no? Ahí. Y se tomaría una forma de referencia de punto cero en lo que respecta a, digamos, al nivel que nosotros vamos a colocar justamente nivel cero de la medición, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo, no se preocupe.
poquito, voy a eliminar esto de aquí. Bueno, vamos a ver algunos procedimientos. Los procedimientos que vamos a visualizar. El paciente debe estar sí o sí de cúbito supino, una posición recta. Asegurar la correcta colocación y funcionamiento del catéter urinario, ¿no? Lo ideal es que estos no deberían haber ningún contenido, o sea, no voy a clampar ante el procedimiento, no, 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 debe estar limpio, sin ningún contenido, el paciente debería estar normal, con el flujo normal, con la posición de la bolsa colectora hacia abajo. Conectar el transductor, la jeringa y la bolsa presurizada al catéter de 3 vías. O sea, colocar una bolsa presurizada que en sí no debe generar ni una presión. Al menos posiblemente algunos lo tienden a colocar una presión para jalar justamente el contenido del líquido, pero a mi humilde opinión no se coloca una presión adicional ahí, solamente colocar un cloruro con la conexión de venoclisis a la llave triple vía y tener una conexión con el traductor, con una jeringa para yo jalar el contenido del líquido y hacer la inyección. Poner en cero el traductor a nivel de la línea media axilar. Aquí es un punto importante. Licenciado, ¿dónde es la línea media axilar al nivel del paciente al hacer la medición de la presión intraabdominal? El nivel de la línea media axilar, no al eje flebostático, no, al eje de la línea media axilar. Si ustedes lo echan al paciente en posición de cúbito supino, si siguen la línea de la línea media axilar, justamente casi va a ser a nivel de la cresta ilíaca, ni más ni menos. Entonces, ahí sería el nivel del punto cero en el cual ustedes van a hacer la elevación de la presión si es que ustedes no tengan un traductor de línea, traductor de presión en esa zona. Luego, clampar el catéter vesical, la zona hemostática distal de la conexión del traductor, cerrar la llave de triple vía hacia el paciente para permitir que la jeringa se llene con el fluido. Lo ideal es colocar un volumen entre 30 y 40 centímetros, otros lo llegan hasta 20, pero 30 a 40 es considerable en un vacío. Significa que la zona de la bolsa que ustedes tienen, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, en una imagen, tiene que estar clampado, porque si ustedes inyectan el líquido, todo el líquido se va a ir por la sonda de la bolsa colectora, entonces la bolsa tienen que sellarla. Como tienen la salida de la bolsa, está clausurada, entonces les va a quedar, si tienen de 3 lúmenes, uno de la parte de la inyección de la bomba, del globo, y la otra de la medición. Por la zona de la medición deben colocar la llave que va a permitir el control del punto cero o el eje fluorostático con el que respecta a lo que están haciendo con el conector de traductor, ¿no? Entonces, al aperturar la llave de ese traductor o la llave, en el caso que no tengan, tienen que instalar, ¿no?, la conexión, el contenido a la vejiga de 30 a 40 centímetros y cerrarlo. Y cuando ustedes tengan en el transductor del monitor, tienen que hacer el cerrado, tienen que cerrar justamente la medición de la presión intraabdominal y hacer la medición. Cuando no tienen ustedes el transductor, entonces ustedes nuevamente tienen que abrir justamente ese líquido, el líquido, la conexión que hicieron a la vejiga con los 30 centímetros, ¿no? Lo ideal sería, antes de abrir, tienen que bañar toda la línea con el líquido también de líquido de cloruro de sodio, toda la línea que ustedes van a hacer, ¿no? Entonces, al hacer el bañado, aperturan, hacen la conexión de esa medición con el líquido a la vejiga que han conectado, y este líquido que ustedes han subido hasta cierto nivel del punto cero va a bajar hasta que el cero la medida se quede estática. Ustedes agarran una regla del cero hasta donde midan, van a medir 10, 15, 20, eso sería en centímetros de agua, ¿no? En centímetros de agua. Ustedes, por ejemplo, ustedes han medido 15 centímetros, multiplican por 0,8 y eso sería el valor en milímetros de mercurio. ¿Está bien?
Entonces, esperar hasta un minuto para permitir la relajación del músculo destructor de la vejiga. Y bueno, en algunos casos, pero si se realizan con tanta urgencia o normal, y el paciente está recontramente relajado, normal, ustedes pueden hacer la medición y medir la presión al final de la aspiración en una forma continua de cada 4 o 6 horas. Lo que hacemos es, una vez que ustedes han hecho el procedimiento y hayan hecho la medición con la regla, el volumen del nivel del agua está estático. Esperan que no suba o que no aumente del descenso del nivel, entonces ya ese es el valor normal. Y hagan el mismo procedimiento. Entonces, ahorita vamos a ver un pequeño video, un ratito voy a ponerlo, y ya con esto vamos a estar terminando. Un ratito. So need the following item, including lumen, conventional bladder tech. Ya. Voy a hacerles ver el video, el audio, como usted está en inglés, voy a explicarles ahí. A ver, voy a compartir la imagen. Ya. Ahí vemos la imagen. Vemos aquí que se tiene una bolsa colectora, se tiene el cloruro, se tiene un C de con transductor de presión o una línea del transductor de presión. Y bueno, se tiene el cable para hacer la medición. Y aquí se tiene un soporte justamente para colocar la bolsa perfusión. Acá, como les mencioné, en este caso están usando una bolsa de perfusión. Pero a diferencia de la presión arterial, que uno coloca una presión negativa de 300 milímetros de mercurio a hacer la insuflación, en este caso no se realiza porque no, solamente sería una medición, digamos, en ese momento, ¿no? A ver, y esta presión que nosotros vamos a usar es solamente nos serviría para justamente al jalar la jeringa, no sea de mayor facilidad. Como ven, están preparando, están haciendo todo el purgado de la línea, el cloruro, la línea, y nivel cero, como les mencioné, la línea media axilar a nivel de la cresta ilíaca, ¿no? Ahí están haciendo la medición correcta antes de realizar el procedimiento. ¿Qué están haciendo? Aquí ustedes ven, no sé si ustedes en los hospitales han visto esta sonda Foley, ¿no? Conectada a ¿cómo les diría? Conectadas a estas bolsas colectoras de orina y que en la parte distal tienen una pequeña goma. Yo he visto, me parece a mí en las clínicas, y que son de fácil utilidad, pero si no tuviesen, aquí estas pueden ser medidas con una llave triple vía, no hay ningún problema. En este caso lo están dando la utilidad de esta bolsa porque tiene esa facilidad. Miren que es una zona Foley de 2 lúmenes nada más. Se está haciendo el clampado de la bolsa colectora de orina y en esa pequeña rosca de goma se está añadiendo justamente esa línea, ¿no? Vemos acá la línea, la sonda Foley, el lumen, que sirve para insuflar el balón en la parte distal de la vejiga, y esta misma me está sirviendo a mí para que yo conecte justamente la línea con la llave para hacer la medición. ¿Qué estoy haciendo? Miren, ¿qué estoy haciendo? Estoy cargando el líquido con la presión que yo he generado y lo estoy colocando a la parte de la vejiga propiamente del paciente. Le estoy cerciorando, ¿no? Me estoy cercioreando, estoy percatando que no esté sellado bien en la bolsa colectora
y el valor me indica que es de 10. Previamente, claro está que aquí debió haber sido, digamos, cerrado, ¿no? Y una vez que se realice, se apertura la sonda FON, nada más. ¿Ven? Entonces, ¿para qué me sirve la bolsa perfusora? No me sirve para mantener un dato continuo, a diferencia de la línea arterial, sino para que a mí me permita poder tener justamente el dato exacto de en ese momento y bueno, solamente me permitiría conectar o cargar con mayor presión la zona eh, del cloruro que está conectado a la parte de la llave triple vía, ¿no? A ver, ya para estar terminando, aquí es una poca más claro, línea media axilar que estaría casi al nivel de la cresta ilíaca. Aquí estaría más o menos la cresta ilíaca. A ese nivel tengo que colocar, en este caso, el transductor. En este caso, si yo coloco aquí una llave triple vía, lo colocaría con una extensión diésel. Una extensión diésel que justamente lo puedo adecuar a una llave triple vía. Esta llave triple vía me va a permitir colocar por medio de esta extensión del cloruro, al jalarlo, ¿no? Estilo 30 centímetros y, ¿no? Aquí, si no está el transductor, puedo colocar un equipo de venoclisis ideal de que también yo tengo que bañarlo, ¿no? Lo baño hasta cierta una medida de 30 centímetros, cierro y también cierro aquí y aperturo a la sonda fónica. Claro que tengo que clampar aquí la sonda. Ay, disculpe, disculpe. Y entonces sería congruente, la presión vesical sería congruente con la presión intraabdominal. Aquí en un estudio se hizo la comparación. El eje flebostático a medida, otros colocan a nivel de la sinfo de la pubis, ¿no? Entonces, se ha llegado a la conclusión en posición supina que la presión intraabdominal medida con justamente con una presión intraabdominal por medio de este dispositivo MIDAC es más alta que la presión intraabdominal en el eje flebostático y en la presión intraabdominal a nivel de la púbida. O sea, significa que si nosotros seguimos la línea media axilar, disculpe, línea media axilar, este es el MIDEX, ¿no? Tiene mayor cantidad, mayor claridad de tener un valor más claro de lo que es la presión intraabdominal. Una forma de resumir. Los cuidados, el monitoreo de la presión abdominal en cada monitorización, marcar el punto cero para disminuir la posibilidad de obtener datos erróneos en el caso de personal que no conozca o quizás esté ingresando al servicio, cambiar el equipo de emisión cada 48 horas, colocar al paciente en posición horizontal al efectuar la medición, controlar los signos vitales antes y después de la medición y detectar alteraciones hemodinámicas, mantener los principios de asepsia y antisepsia. Y muchísimas gracias. Si alguien tuviese algunas consultas, algunas dudas, por favor. Sí, excelente exposición, licenciado Roy. Bueno, vamos a recordarle a nuestros Eh, participantes que tienen la opción de hacer sus consultas en el botón del chat o levantar su manito por Zoom para que podamos activarle su micrófono y así puedan participar. Buenas tardes. sí, adelante. Licenciado Roy, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Felicitarle por dígame. su ponencia. Saluda a la Gracias. licenciada Blanca Ponciano. ¿Qué tal, Blanca? Mi consulta era o mi duda es en respecto a la presión intraabdominal cuando el paciente, o bueno, en una paciente puérpera o en un paciente posoperado de una cirugía abdominal. Quisiera Ujú. saber si la presión intraabdominal normal va a variar y cuánto sería lo estandarizado en ellos. Miren, hemos tenido casos en lo que respecta a las presiones en caso de patologías con cirugía abdominal. Dales el caso que a veces por la propia cirugía, ya sea que haya tenido un problema con una tumoración o esté inclusive con cierta condición, digamos, de bolsa de Bogotá, ¿no? Ciertas circunstancias como la que estoy describiendo, va a haber cierto una modificación, como el caso también de una paciente puérpera, ¿no? Eh, entonces, lo que se hace es justamente tomar una medición basal inicial y en el transcurso de los días, en condición, si hay una presión adicional, esta debería disminuir en su función inicial. Tal es el caso digamos, si hay un paciente que esté gestando y tenga estas circunstancias, la propia localización de una masa fetal o tumoral, como vamos a describir, genere una presión adicional. Y claro está que una presión en una paciente gestante va a depender del mes, del volumen del feto, la cantidad de líquido que podría tener o no. Entonces, lo que se hace, se toma un valor referencial y a medida que pase el transcurso de los días, en teoría debería estar disminuyendo. Claro está que en estos casos, los pacientes van a estar, pues, digamos, con presiones abdominales mayores a 20, pueden estar 40, pero el paciente no, claro, no corre el riesgo de que esté, digamos, comprometida porque tiene una presión de 40, ¿no? Sino que hay una situación adicional o fisiológica normal, en el caso de una gestación, que esté comprometiendo justamente esa condición. Entonces, en teoría, como les mencioné, tomar un valor referencial y gradualmente este debería estar controlándose o disminuyendo posteriormente para que se tome otras medidas, ¿no? Claro está que después se toma pues ciertos tratamientos, como el caso de los pacientes, para disminuir justamente los niveles de líquido en esa zona. No sé si está respondida o avanzamos. A ver. Sí, licenciado Roy, aquí tenemos una consulta. La participante Hilda nos comenta, buenas tardes. Si el paciente ya tiene una sonda vesical de varios días y me indican realizar la medición de PIA, ¿tendría que realizar el cambio con una nueva sonda vesical? Considerando que el hospital no cuenta con sondas de 3 lúmenes. Lo ideal sería instalar una nueva sonda. Si es de disculpe, de 3 lúmenes, lo ideal sería. Pero si no, se debería tomar la mayor precaución posible, entonces lo ideal sería pues disponer de una sonda nueva de 2 lúmenes. Si es de tres, mejor, ¿no? Para que nosotros podríamos tener uno, la asepsia respectiva y otro, un control un poco más largo, a diferencia del que quizás la sonda Follen ya estaría disminuyendo los días para el control, ¿no? Como les mencioné, una sonda Foley nos dura pues a 7 días si es que este sea de uso normal. Y si es que fuese siliconado, nos dura hasta 2, 3 meses, de acuerdo a los cuidados que se podría dar. Ahora, respecto, me ha dejado con la duda lo que me hizo la compañera respecto a a las mediciones en caso de pacientes en condiciones inclusive obesas o embarazadas,
justamente había encontrado aquí la bibliografía, me menciona, y voy a citar, dice, en pacientes obesos o embarazados, las presiones abdominales oscilan entre 9 hasta 14 milímetros de mercurio, ¿no? Y en condiciones que el paciente, como les mencioné, esté, acá dice presiones, inclusive en pacientes que no necesariamente estén, digamos, con una patología abdominal, presente, pueden tener inclusive presiones intraabdominales entre 5 y 7. Tal es el caso de pacientes sometidos inclusive a ventilación mecánica, ¿no? Pero en pacientes obesos y embarazados, lo tolerable en presiones milímetros de mercurio es de 9 a 14. Igual, si ya se considera mayor de 20, ya podríamos tomar las mediciones, digamos, de pacientes según el grado de presión abdominal que se podría generar. Y bueno, Hilda hizo una muy buena pregunta porque es casi es una realidad en nuestras instituciones que a veces no contamos con sondas de 3 lúmenes, son difíciles, pero con 2 lúmenes vamos a considerar colocar una nueva sonda Foley, ¿no? Y en algunos casos tenemos que adecuarnos para hacer la medición cuando no tenemos un transductor, ¿no? Lastimosamente, ¿verdad? A mí me hubiese gustado tener así un taller así presencial para poder especificarlo. En los anteriores cursos hemos tenido una así donde hemos adecuado justamente este tipo de talleres. Bueno, vamos quizás para el día del curso, quizás podamos del taller podamos tomar una opción en poder considerarlo. Muchas gracias, Blanca. Si hay alguna otra duda, alguna consulta, ya para terminar. Sí, recordar a nuestros participantes, antes de culminar con el tema, pueden hacer sus consultas a través del botón del chat o pueden levantar su manito para que podamos activarle su micrófono y así puedan participar. Sí, Paola está sugiriendo un taller. Voy a tomar la consideración para hacer el taller ese día, para especificar y darle el ejemplo de cómo artesanalmente nosotros podemos hacer la medición, ¿no? Y ustedes puedan saber cómo adecuarlo inclusive a sus instituciones y tener este valor que va a ser considerable inclusive y valorable para el paciente, ¿no? Por la situación que está pasando. Voy a considerarlo, Paola Vega, y voy a conversar con, con los jefes, así por decirlo, para tomar esa consideración. Gracias. Sí, bueno, agradecerle al licenciado Roy por haber contado con su exposición.